¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo se encuentran esta tarde? En el presente video, el cual pretendemos hacer un poco breve debido a la complejidad del mismo, hablaremos sobre el segundo tema del primer bloque de la asignatura de bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano. En esta ocasión, nos corresponde hablar del laicismo como garantía de la libertad de creencias, su relación con el principio de la separación entre el Estado y las iglesias. Así que, sin mayor preámbulo, vayamos a la presentación. Antes de hacer una definición concreta de qué significa laicismo, primero debemos de saber por qué surge este término, de dónde surge y a raíz de qué se da este cambio. Es muy importante que comencemos haciendo memoria acerca de esas clases de historia que nos impartían en la primaria y en la secundaria, para que así podamos observar que este proceso fue muy complejo y que sigue siendo muy complejo, pero más adelante sabremos por qué. Debemos de recordar que en la antigüedad la Iglesia, a través de la gran influencia ideológica que tenía sobre los individuos, buscaba controlarlos, adiestrarlos y tener poder sobre ellos, sobre sus decisiones. Fue por este motivo donde se comienza una constante lucha entre conservadores y liberales, pues por su parte los liberales querían conseguir la separación Estado-Iglesia, restándole el poder a la Iglesia y considerándola como una persona civil. Fue un proceso bastante complejo debido a diversos factores. Uno de estos factores fue que por una parte estaban los liberales puros, aquellos que buscaban un cambio de inmediato, un cambio en el que no hubiera un proceso para llegar al fin. Y por otro lado estaban los liberales moderados, aquellos que mantenían su ideología basada en el proceso paulatino para la separación Iglesia-Estado. Otro factor que intervino en este proceso fue que para haber una educación laica, primero debía de haber un Estado laico. Es por esta razón que el Estado decide quitarle poder tanto económico y territorial a la Iglesia, asimismo generando otros conflictos en los cuales era tanto el poder de la Iglesia sobre las personas que a estas mismas se negaban a aceptar la educación laica, cambiar la forma de educación enfatizada en la religión por una desconocida y basada en métodos científicos. A pesar de los grandes conflictos que surgieron a partir de este proceso, se logró que solamente el Estado estuviera facultado para instruir en la educación, así prohibiendo la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. El 14 de diciembre de 1874 es cuando existe una promulgación del carácter laico de la educación. Para poder concluir con el contexto temporal y los antecedentes históricos del laicismo, nos gustaría decirles que aunque ya se abrogó la Constitución de 1857, hoy en día tiene vigencia la Constitución de 1917, que guarda el mismo principio de separación Iglesia-Estado. Pues en la actual Constitución hay tres artículos que hacen hincapié en la separación del Estado y la Iglesia. El primero es el artículo quinto. Hace alusión a que cualquier persona puede dedicarse a lo que sea siempre y cuando sea de forma lícita. El artículo 24, que nos habla sobre la libertad de creencia y culto, y el artículo 27, que marca el reparto de las tierras. Tierras que originalmente eran de comunidades indígenas que fueron tomadas por la Iglesia y una vez más fueron restituidas a los mismos. Ahora, teniendo un poco presente de la historia del laicismo, podemos definir que una persona es laica porque sus creencias y valores son totalmente independientes de una religión, siendo el laicismo una actitud intelectual y moral donde se defiende la autonomía. Dicha actitud consiste en defender la autonomía del individuo con respecto a las distintas manifestaciones religiosas. El laicismo en la educación responde a las ciertas necesidades de un pueblo como el nuestro, que ha aspirado a asegurar la libertad de conciencia y garantizar mediante la educación
un gobierno y un sistema de vida democráticos en los cuales se expresa el pluralismo social y político del país, así como respetar plenamente las garantías individuales y los derechos humanos de todas las personas. El laicismo se convierte en un movimiento ilustrado que define la autonomía de cada persona e impulsa su derecho a ser educada libremente, sin adoctrinamiento religioso. No, no se trata de una nueva religión laica, ni mucho menos, ni es en sí mismo una cultura, sino de la convivencia de todas las posibles culturas. La diversidad de creencias e ideologías que caracteriza a nuestro país hace presente la necesidad de que se adapte el ordenamiento jurídico patrio para garantizar el respeto a la libertad de conciencia y de religión de sus habitantes, procurando el ejercicio de tales libertades en condiciones de igualdad, sin fomentar ninguna creencia en particular en torno del respeto y la paz social. Esto a través de la adopción del criterio de neutralidad religiosa como un parámetro de la actuación estatal para lograr una sociedad cada vez más diversa. Es muy importante que para que el laicismo cobre su verdadero sentido, lo miremos desde diferentes aspectos, desde lo legislativo, lo normativo, lo práctico, la aceptación de ideas religiosas y la tolerancia. Pero sobre todo, no perder de vista esto, la tolerancia, el saber que hay personas que son diferentes en sus creencias e ideologías y llegar a comprender que esa diversidad es lo que hace que nosotros tengamos tan exquisita riqueza cultural. La laicidad engloba aquel ámbito en el que se da la libre expresión de no creer en ninguna idea religiosa, así como hacer mención de la vinculación entre el término de igualdad y laicismo, causando gran polémica, pero siendo críticos y analizando profundamente, podremos darnos cuenta que es totalmente coherente este argumento, ya que no todas las personas tienen las mismas ideologías, pues sería totalmente absurdo en un mundo con tanta diversidad, sino que hace referencia a que toda esta diversidad de ideologías son igual de valiosas y tienen la misma importancia. Sin más, es preciso decir que aquí emana la importancia de la educación, pues no simplemente te abre las puertas a tus demás derechos, sino también abre tu mente, amplía esa visión de ver las cosas, de ver a las personas, e incluso te hace pensar que tu libertad termina al momento que empieza la de la otra persona. Hola, buenas tardes compañeros. Nos encontramos el día de hoy con Adán Escobedo, Hola. un artista escénico y estudiante de la licenciatura en Derecho, al cual le vamos a realizar una entrevista. Me interesa su perspectiva, ya que no solo es educativa, sino también cultural. Entonces comenzaré con la primera pregunta. ¿Sabes lo que es el laicismo? Sí, el laicismo vendría siendo como un pensamiento ya sea individual o grupal, social, que no se rige por las leyes de la religión y tiene sus estructuras en base a otras cosas, ciencia política, etcétera. Ok. Y la última, y no menos importante, ¿y por qué la educación en México es laica? ¿Por qué la educación en México? Fíjate que esa es una pregunta bastante interesante. Ahorita que mencionaste hace un momento, estoy estudiando Derecho. Dentro de esos mismos estudios, digo, aún sigo rudimentario pero te vienen los artículos y dentro de esa misma, el artículo 3 de la Constitución dice que nosotros tenemos derecho a una educación que nos puede impartir el Estado mexicano y que a su vez tiene que ser laica. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos tienen que dar esa misma educación con un enfoque religioso y nosotros tenemos derecho a saber qué creer. Si nos vamos, bueno, un poquito separado a la parte cultural, que es como en el arte escénico, que también es a lo que me dedico, podríamos decir que si yo estoy dando un espectáculo y estoy dando un espectáculo para
personas religiosas, para unos cristianos, por decir un ejemplo. Si yo hago mención de Cristo, ellos van a decir, ok, me va a interesar. Pero si yo hago algo que les ofende o que no va conforme a sus creencias, entonces yo ya no estoy siendo una persona con un criterio. No necesariamente tengo que ser como del clero para ser alguien que no sea laico, ¿no? O sea, yo puedo participar y puedo creer, puedo tener mis creencias religiosas y aún así no ser pues, laico, ¿no? Completamente. Y también puedo decir, o sea, tengo mis creencias, no soy incrédulo, creo en, pero también yo me rijo, mi vida se rige por otras cosas, mi camino lo dirijo de otra manera. ¿Podrías decirnos, para ti, sería bueno o malo el laicismo? Para mí es bueno. Es bueno porque, digo, o sea, no soy anarquista y no estoy diciendo, ay, me voy a separar de la iglesia y no voy a hacerle caso a nada ni me voy a subordinar. Pero tampoco estoy diciendo fuera del Estado y mi organización, mientras sea tal cual, cada quien para cada qué. Entonces quiere decir que podría ser algo que confunda y que pueda funcionar, pero tantos años de esa ideología marxista nos viene diciendo que no ha funcionado. Sí fue una de las más grandes en sus tiempos y duró mucho tiempo, pero realmente no, y por eso yo creo que se instituyeron las leyes de reforma. Esto igual viene dentro del derecho, y gracias a eso nosotros nos creamos instituciones para podernos organizar de una manera en la que necesariamente no tenemos que estar debajo de las órdenes de la iglesia, ¿no? Y bueno, digo, tampoco nos podemos acreditar todo eso, porque pues eso nació en Francia realmente, ¿no? Gracias a la Revolución Francesa, y nosotros tardamos más, o sea, sí pasó la Revolución Francesa y pasó casi un siglo, si no mal estoy, pasó en 1700 la Revolución Francesa, y nuestras leyes de reforma fueron en 1855 y duró creo que 4 años, ¿no? O sea, todo eso es lo que duró, y de ahí en adelante ya fuimos liberalistas. Luego entonces ya podemos empezar a hablar de un estado no laico, y yo creo que eso nos ha favorecido en demasía, ya que gracias a que no estamos gracias a que no estamos debajo de la iglesia aún ni cegados, ya no estamos en la Inquisición, ¿no? Incluso en nuestros sistemas jurídicos mexicanos, ahorita todo ya cambió, era un sistema inquisitorio y ahorita ya es un sistema acusatorio, ¿no? Cambia completamente, es un enfoque distinto, y ahorita nos estamos rigiendo por un sistema ya más americano, y ya no es el típico mexicano de eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario, y no hace mucho, aproximadamente unos 10 años, así estábamos ahorita, y ya después de esta década, ahorita ya estamos en un sistema acusatorio. Entonces todo esto quiere decir que nos está favoreciendo, por lo menos aquí en México. Bueno, compañeros, muchas gracias. De nada. Por tus respuestas, por tu apoyo en esta entrevista. Por nuestra parte es todo y muchas gracias. Qué complicado es este tema del laicismo en México, ¿no? Tiene muchas aristas, y sin embargo nos gustaría concluir diciendo una cosa, que de fondo solamente hay un objetivo que quiere cumplir el laicismo en México, que es permitir a los ciudadanos elegir su religión libremente, pero también que estos reconozcan la autonomía del Estado como un país soberano. Es decir, que el país tiene el poder y la autonomía de decidir sus planes de estudio, generar empleo, poder brindar seguridad y salud a todos sus ciudadanos. Entonces es algo que en tantos años la Iglesia no hizo, y que a la fecha siguen mencionando que siguen sin poder hacer, y es por esto que no buscamos ir hacia atrás, siempre buscaremos ir hacia adelante. Pero bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Nos gustaría que nos dejaran algunos comentarios, y si ustedes creen que pueden enriquecer este tema, pues ya nos estaremos viendo en una segunda ocasión. Muchas gracias.